Incoterm Free On Board, FOB. Recordemos que este Incoterm puede ser realizado en dos formas de entrega al comprador, una en el puerto de origen o producción del combustible, y la segunda variante en donde el vendedor ha transportado vía marítima el combustible al puerto de destino o entrega solicitada por el comprador. Recordemos que en la primera variante del proceso FOB, que es en el puerto de carga u origen, el cual es llevado a cabo en el país donde se encuentra localizada la refinería y donde el crudo es procesado en sus torres de destilación a muy altas temperaturas, para por su densidad separa y producir los diferentes tipos de combustibles como son la gasolina, la nafta, el queroseno, el diésel y por último los heavy oils. Una vez producidos los combustibles, son transportados vía ductos o pipeline a los tanques de almacenamiento de la refinería o a los tanques de preinyección en el puerto. Una vez que el combustible esté en el puerto, se realiza la carga o inyección del combustible en el barco contratado por el comprador. Una vez cargado el barco con el combustible, el vendedor es el responsable de realizar los trámites de despacho aduanal o custom clearance y realizar los pagos de impuestos. De esta manera cubre todos los gastos de exportación. Una vez completados y cubiertos todos los costos del puerto, el despacho aduanal, pagos de impuestos y costos de exportación, el vendedor recibe el comprobante de custom clearance completado y el barco recibe la autorización para poder partir y navegar al puerto de entrega o destino solicitado por el comprador. Una vez que el barco del vendedor arriba al puerto de destino, este es descargado vía pipeline en los tanques de reservorio aduanal o en los tanques transitorios de la refinería, para de esta manera tenerlo a disposición del potencial comprador. En el proceso FOB, la obligación del vendedor es tener el combustible almacenado y disponible para ser inyectado en los tanques del comprador una vez que el comprador ha cumplido con su obligación de presentar al vendedor su logística de almacenamiento, tanque o barco para recibir el combustible. El vendedor debe emitir al comprador, además de la factura comercial, los documentos conocidos como prueba parcial de producto POP, como son Refinery Commitment to Supply, Statement of Availability, Certificado de Origen, coordenadas GPS, número de tanques y dirección de la granja de tanques en el puerto donde el vendedor tiene almacenado el combustible, como prueba de que el producto existe y está listo en el puerto de destino para ser inyectado en los tanques del comprador. Reporte de calidad del producto o Product Passport. Licencia de exportación. Despacho aduanal o Custom Clearance completado en el puerto de carga como prueba de que se han pagado todos los costos de exportación en el puerto de origen. Asimismo, deberá presentar al comprador, una vez aprobada y verificada la logística activada del comprador por el número de tanques y días suficientes para recibir la totalidad del combustible, el vendedor deberá emitir al comprador las autorizaciones o acuerdos necesarios, DTA, NOR, IPA, TTIA, TVIA, para poder proceder a las comunicaciones con la compañía de logística o de almacenamiento del comprador para coordinar la inyección y transferencia del combustible a los tanques del comprador. Además, deberá otorgar al comprador la autorización para verificar estos documentos POP. Esta verificación deberá ser por comunicación con la compañía de logística del vendedor solamente por vía email o llamada telefónica por el inspector o compañía de verificación del comprador. La obligación del vendedor en el proceso FOB es transportar el combustible del sitio de producción u origen al puerto de destino para ser inyectado en los tanques del comprador. Una vez que el combustible ha llegado vía marítima al puerto de destino, el comprador lo descarga en los tanques transitorios o de preinyección y entrega los documentos Partial POP al comprador para que pueda verificar la ubicación y existencia del combustible en el puerto y su disponibilidad para ser inyectado y transferido a los tanques de almacenamiento del comprador. El comprador debe verificar estos documentos Partial POP que le fueron entregados por el vendedor. Esta verificación debe ser realizada por un inspector certificado o por una compañía certificadora contratada por el comprador. No son válidas o aceptadas ninguna verificación por una persona no calificada o realizar una verificación solo por Internet o Google. Es una obligación del comprador en caso de una verificación no satisfactoria, presentar al vendedor un reporte formal y legal emitido por su compañía verificadora, firmado y sellado por el inspector que realizó la verificación. De esta manera, el vendedor deberá resolver cualquier duda o inconsistencia detectada por el inspector. El proceso FOB es un Incoterm que al mismo tiempo que es muy sencillo para un comprador con experiencia en logística y conocimiento de los pasos del proceso FOB y con la capacidad financiera para tener toda su logística activada y lista, se vuelve un proceso muy complicado para un comprador sin experiencia o que nunca ha realizado un proceso de compra con este Incoterm FOB. El error más común en los compradores inexpertos que nunca han realizado una compra con este Incoterm FOB
es que por desconocimiento de las responsabilidades del vendedor, pero sobre todo de las obligaciones o responsabilidades del comprador. Es que el comprador no tiene el conocimiento de que Incoterm FOB no responsabiliza, ni obliga al vendedor a incluir o presentar ninguna prueba de producto, ya sea un reporte de calidad o cantidad tipo SGS o equivalente, así como tampoco responsabiliza al vendedor de proporcionar al comprador una autorización para inspección física de los tanques del vendedor donde está almacenado el combustible. El Incoterm FOB no indica ni responsabiliza al vendedor de entregar ni prueba de producto, ni una autorización para verificación física de los tanques del combustible dentro de los documentos que debe entregar el vendedor al comprador en este Incoterm FOB. Una vez que el comprador ha verificado satisfactoriamente los documentos parciales POP y su inspector certificado le ha confirmado al comprador la existencia del combustible en las coordenadas de los tanques que señala el TSR del vendedor. El comprador debe presentar al comprador toda su logística activa con el número de tanques y por los días necesarios para recibir en su almacenamiento toda la inyección de la cantidad del combustible señalada en la factura comercial firmada por ambas partes, vendedor y comprador. Una vez que el vendedor ha verificado la logística activada del comprador, por el número de tanques y días suficientes para completar el proceso de inyección y transferencia del combustible de los tanques del vendedor a los tanques del comprador, el vendedor emite al comprador la NOR o Notice of Readiness, que es el aviso de inyección, la autorización para realizar deep test en los tanques del vendedor bajo costo del comprador. Todo esto para que sea firmada por la compañía de logística del comprador, una vez que ha sido firmada y endosada por todas las partes. Por el vendedor, la compañía de logística del vendedor, por el comprador y por la compañía de logística del comprador. Ambas compañías de logística y sus directores o encargados de operación se comunican, la compañía de inyección del vendedor verifica las coordenadas de tanques, calcula la distancia entre los tanques para la inyección. La compañía de inyección del vendedor calcula los costos, la tasa de transferencia o de inyección del combustible por hora por día, y de esta manera calcula los días que tardará el proceso de inyección para completar la inyección y transferencia completa del combustible de los tanques del vendedor al comprador. Y de esta manera se emite del vendedor al comprador el Injection Program Agreement o IPA, el cual es firmado también por todas las partes, logística del vendedor y logística del comprador. Hasta esta fase de preinyección, donde se ha realizado la verificación de las coordenadas de los tanques del vendedor por el comprador, y el comprador ha activado su logística, y esta ha sido verificada por el vendedor. Además de que se ha establecido e iniciado comunicación entre las compañías de logística del vendedor, tanto de la subtanquera como de la compañía de inyección o pipeline nominada por el vendedor con la compañía de logística del comprador. Hasta este punto han ocurrido eventualidades muy importantes, que un comprador con experiencia reconoce la seguridad para él en el proceso o Incoterm FOB. Primero, el comprador no ha pagado o transferido ningún pago al vendedor o a su compañía de logística. Segundo, un comprador experimentado en el Incoterm FOB sabe que cuando se comunican ambas compañías de logística e intercambian documentos aparte de firmarlos y endosarlos, los servicios de estas compañías incluyen la responsabilidad de verificar toda la información, coordenadas, legalidad de las empresas involucradas en la logística y en la inyección. Tercero, todos los procesos son reportados y verificados con las autoridades del puerto donde se está realizando la transacción. Cuarto, la misma compañía de logística del comprador en comunicación con la logística o tanquera del vendedor se encarga de verificar la existencia, localización, cantidad y calidad del producto entre las compañías de logística para asegurar la recepción de un combustible que cumpla con las especificaciones estándar de calidad para ser recibido en sus tanques. Quinto, la compañía de inyección se encarga de estar reportando por día los volúmenes y cantidad que ha sido inyectada y transferida a los tanques del comprador, así como también un reporte de calidad que es realizado en cada una de las inyecciones y reportadas entre las compañías involucradas en la logística de transferencia y recepción. Por eso nos extraña cuando un comprador que quiere un proceso basado en el Incoterm FOB tiene resistencia a pagar, activar y presentar su logística. Porque un comprador con experiencia en el Incoterm FOB sabe que esa es su mayor seguridad. Porque su compañía de logística será quien le estará cuidando en todos los pasos o etapas del proceso. Contratar y activar su propia logística es la única responsabilidad del comprador, lo que le permitirá al comprador elegir sus proveedores de servicios de logística. De esta manera podrá controlar los costos, buscar los mejores precios o tarifas y de esta manera lograr ahorro en los servicios de logística durante el proceso, lo que representará mayor utilidad en el proyecto. Además, su compañía de logística le estará verificando, informando y cuidando en cada paso del proceso.
y le confirmará en cada etapa del proceso de inyección tanto la cantidad recibida por día como la calidad del combustible recibido en sus tanques. Volvemos a señalar que el proceso o Incoterm FOB es un proceso sencillo cuando el comprador tiene su logística lista y activada por el número de tanques y días suficientes para recibir y completar el proceso FOB. Y entiende que el tener esta logística activada y lista no es un riesgo, ni tampoco un costo, sino una inversión en su seguridad y rentabilidad en el proceso de compra de combustible en este Incoterm FOB. Un comprador real es aquel que tiene la capacidad de presentar al vendedor su TSR activado por mínimo por 10 días o su Q88 activado y tiene la capacidad de que su compañía de logística firme o endose los documentos necesarios para programar y coordinar el proceso de inyección como son la NOR, Deep Test o el Injection Program Agreement, para que el vendedor pueda transferir el combustible a los tanques del comprador. Cuando un probable comprador entra a un proceso FOB solicitando SGS o una verificación física para poder presentar o activar su logística, con la justificación de que, como es posible que active los tanques o realice el pago para activarlos y presentarlos al vendedor, si no puede comprobar la existencia o la calidad del combustible en el puerto, lo único que nos indica es su desconocimiento en el Incoterm FOB o que no tiene logística o capacidad financiera para poder pagarla, activarla y presentarla al vendedor. Dentro del proceso FOB, una vez que el comprador ha presentado su logística activada de tanques o barco, y esta ha sido verificada por el vendedor, dentro de los documentos que se le emiten para su firma y endoso, está incluida una autorización para realizar por parte del comprador un Deep Test, con la cual tendrá la autorización para entrar a la tanquera del vendedor, verificar los tanques y tomar una muestra del combustible para realizar un reporte de calidad y cantidad. Pero es muy importante señalar que solo es posible emitir esta Deep Test autorización solo cuando el comprador ha demostrado y presentado al vendedor su capacidad logística para recibir el combustible. En ocasiones, compradores experimentados y con perfecto conocimiento del Incoterm FOB solicitan antes de presentar su logística activada, ya sea tanque, TSR o barco, Q88, que requieren o desean realizar una inspección física de los tanques y tomar una muestra del combustible para realizar un reporte de calidad y cantidad. Pero al mismo tiempo sabes que no es responsabilidad del vendedor, según los lineamientos y definiciones del Incoterm FOB, dar esa autorización. Por lo que también saben que esa autorización para realizar el Deep Test será bajo su costo y responsabilidad del comprador, y que requerirán solicitar autorización a la tanquera del vendedor, solicitar el Tank Access Code a la autoridad del puerto y contratar su propia compañía inspectora para realizar la inspección física de los tanques y tomar la muestra para el examen de calidad. En nuestra experiencia, esto requiere de mínimo extender 3 días de tanques en la compañía de almacenamiento donde se encuentra el combustible, pagar el Tank Access Code y su compañía de inspección. Todos estos pagos y costos son realizados directamente por el vendedor a la compañía logística donde se encuentra almacenado el combustible. En resumen, el Incoterm FOB es un proceso sencillo si el comprador tiene experiencia en este Incoterm FOB, conocimiento logística, maniobras y costos del puerto, procesos de inyección, importación, pago de impuestos, transporte y almacenamiento final. Lo más importante es que tenga logística y capacidad financiera suficiente para cumplir con sus responsabilidades y obligaciones y poder terminar satisfactoriamente un proceso FOB. Incoterm FOB. Paso número 1. El vendedor transporta el combustible del país de origen, donde se encuentra la refinería donde es producido el combustible. Se encarga de todos los costos de transporte, flete del barco, despacho aduanal completo, del pago de los impuestos de exportación, asegura bajo su riesgo el barco y lo lleva hasta el puerto de destino, donde descarga el producto, en los tanques transitorios o de preinyección en puerto de destino. Hasta este punto, el vendedor ha transportado el combustible del puerto de origen al puerto de destino. Incoterm FOB. Paso número 2. Una vez transportado e inyectado el combustible en los tanques de preinyección de la refinería, el vendedor emite los documentos Parshell POP al comprador. Estos documentos demuestran la producción del combustible por la refinería, su traslado al puerto de destino por el comprador, el certificado de origen del combustible, el reporte de calidad o Product Passport y, lo más importante, el recibo de tanques o TSR del vendedor, en donde el vendedor demuestra al comprador la ubicación del combustible en el puerto de destino seleccionado por el comprador, demostrando la ubicación y existencia de combustible en el puerto y que se encuentra listo y en disposición de ser transferido al comprador.
Este documento TSR puede ser verificado fácilmente por la compañía verificadora nominada por el comprador por vía email o phone call con la compañía de logística o almacenamiento del vendedor donde se encuentra el combustible. Hasta este punto, en el paso número 2 del Incoterm FOB, el comprador ha cumplido ya con su responsabilidad señalada en el Incoterm FOB, la cual es transportar el combustible del puerto de origen o producción, en calidad y cantidad, al puerto de destino o de entrega nominado por el comprador, descargarlo en el puerto de destino, en los tanques de almacenamiento de preinyección, y ponerlo a disposición del comprador, emitiendo al comprador la prueba parcial del producto o PPOP, para que el comprador pueda verificar con su equipo de inspección la existencia y ubicación del combustible en los tanques del puerto y pueda verificar que el combustible ya se encuentra en el puerto y está listo para ser inyectado o entregado en los tanques del comprador una vez que presente su logística completa y activada al vendedor. En este paso número 3 del Incoterm FOB, la responsabilidad del comprador es, después de haber verificado los POP, sobre todo el recibo de tanques del comprador o TSR, es presentar su logística, sea tanques TSR o barco Q88, completamente activada para que la compañía del vendedor pueda entrar en comunicación con la compañía de logística del comprador y pueda verificar que la logística del comprador está lista para recibir el combustible en sus tanques o barco y empezar a coordinar el proceso de inyección. En el paso número 4 del Incoterm FOB, ya una vez verificada los POP y la verificación del combustible en los tanques del vendedor, el comprador debe emitir su logística sea tanque o barco completamente activada para ser verificada por el vendedor y emitir los documentos de preinyección, Deep Test, NOR, y el Injection Program Agreement. Estos documentos tienen que ser firmados y endosados por la compañía de logística del comprador y regresados a la compañía de logística del vendedor. Una vez verificados, se emite el programa de inyección. A partir de este momento, las compañías de logísticas tanto del comprador como del vendedor están en comunicación directa, coordinando el proceso de inyección. El comprador recibe actualizaciones del proceso de inyección diarias, tanto de su compañía de logística como por parte del vendedor. Paso número 5 del Incoterm FOB. Este paso es muy importante, porque ya han pasado todas las verificaciones entre las compañías de logística del vendedor y el comprador. Han sido firmadas y endosadas todas las autorizaciones por parte de la tanquera del comprador para recibir la inyección del producto. Una vez empezado el proceso de inyección, es un momento o punto importante en el Incoterm FOB, porque es el momento en que el vendedor ha cumplido con todas sus responsabilidades, y a partir de este momento en que ha iniciado el proceso de inyección, todas las responsabilidades y costos son totalmente responsabilidad del comprador. Es responsable de recibir el producto en sus tanques y de cubrir todos los requerimientos, códigos o costos del puerto, para terminar el proceso de inyección. Paso número 6 en el Incoterm FOB. Proceso de post-inyección. Una vez que ha terminado la inyección en los tanques del comprador, es muy importante que el comprador administre bien los días que tiene activados o rentados los tanques. Por eso es importante que tenga su logística activada por los días suficientes para terminar todo el proceso FOB y que tenga algunos días extras en caso de un retraso o inconveniente que requiera más días de los programados en la inyección. Porque si tiene alguna deficiencia en los días de tanques disponibles para terminar el proceso FOB, se puede convertir en un problema para terminar. Por eso es recomendable que el comprador tenga días disponibles de tanques más que suficientes para no tener este tipo de problemas que le ocasionen demoras y penalidades. El proceso de postinyección es importante, porque el comprador ya tiene la posesión del combustible en sus tanques. Pero para poder realizar el Deep Test final y recibir el SGS y el Injection Report final, debe haber cubierto todos los costos del puerto, no tener adeudos con las compañías de logística, inyección, y no tener ninguna penalidad o adeudos. Si todo está cubierto, el comprador recibe la autorización por las autoridades del puerto para realizar el Deep Test final y recibir de la compañía de inyección el reporte final de inyección. De esta manera, el comprador tiene en sus manos la POP o prueba de producto completa y él tiene la autorización para revender el combustible o trasladarlo de sus tanques a su destino final. En este paso de postinyección, es donde muchos compradores tienen complicaciones o problemas por no tener los días suficientes de tanques rentados o de cubrir en tiempo y forma los costos del puerto para terminar adecuadamente el proceso FOB, lo que ocasiona interrupciones en el proceso de inyección y se ven en la necesidad de rentar más días de tanques, pero los días ocasionados de retrasos o demoras ocasionan penalidades que si no son cubiertas en su totalidad se convierten en una bola de nieve de costos que se van incrementando diariamente.
Y el problema es que las autoridades del puerto y las compañías de logística no permitirán que el comprador reciba los POP Documents, SGS de cantidad y calidad y el Injection Report hasta que todos los adeudos y penalidades estén cubiertos y al corriente. En este punto, los días de retraso o demora se convierten en penalidades de cientos de miles de dólares diarios, los cuales se van incrementando diariamente con cada día de retraso, lo que puede ocasionar que el comprador pueda recibir los documentos POP del combustible y termine el proceso FOB. Por eso, como hemos señalado repetidamente, es importante que el comprador tenga experiencia, se adelante a estos inconvenientes o eventualidades, para evitar la elevación de costos en su proyecto. Por lo que es muy importante que el comprador, además de la experiencia, tenga también suficiente capacidad financiera para evitar retrasos, demoras y penalidades, y que tenga la capacidad de resolver inmediatamente cualquier costo o eventualidad requerida. Finalmente, el paso número 7 del Incoterm FOB. Una vez que el comprador ha recibido el combustible en sus tanques, tiene la posesión del producto, ha cumplido con todos los pagos de inyección, post-inyección, ha cubierto todos los costos del puerto, ha completado el port clearance y ha recibido los reportes de SGS Quality and Quantity y el Full Injection Report. Debe pagar al vendedor el precio pactado por la cantidad total del combustible recibido en sus tanques. Una vez verificado el pago, el vendedor emite los títulos de propiedad, así como todos los documentos de exportación pertinentes al comprador. Una vez que se ha terminado exitosamente la primera entrega de combustible, el vendedor y el comprador, si así lo desean, avanzarán a un contrato anual, con incrementos y extensiones, y el comprador aceptará colocar una garantía financiera tipo SBLC MT760 como garantía de pago para el contrato anual. Una vez terminado el proceso FOB, será responsabilidad del comprador los trámites de importación y pago de impuestos ante las autoridades de su país. Esperamos que esta presentación ayude a nuestros compradores que desean comprar combustible en un proceso con el Incoterm FOB. Entender que este Incoterm es muy seguro para el comprador debido a que no tiene que pagar o desembolsar ningún costo al vendedor. Pero es importante que sepa que la única documentación que recibirá de parte del vendedor será los Partial POP Documents, con los cuales podrá verificar el recibo de tanques del vendedor para confirmar que combustible se encuentra en el puerto y está a su disposición. Que en este Incoterm FOB el vendedor no está obligado a dar ninguna prueba de producto tipo reporte de calidad o cantidad tipo SGS o similar, ni tampoco tiene autoridad para autorizar una inspección física de los tanques al comprador. Y que el único requisito para el comprador y que es la llave o la clave para recibir el combustible, es que presente su logística activada por los días y números de tanques suficientes para recibir el producto. Y que una vez que se inicie el proceso de inyección, a partir de ese momento es responsable de todos los costos de su logística para recibir el producto, de los costos de postinyección, costos del puerto, de sus costos de inspección, así como de los costos de importación e impuestos en su país. Para este Incoterm se requiere un comprador con experiencia y capacidad financiera para cubrir cualquier requerimiento de su logística, inspección o gastos del puerto. La clave del éxito en el proceso FOB es que el comprador presente al vendedor su logística completamente activada y por los días de renta de tanques suficientes para recibir el producto en sus tanques. Esperamos que este video informativo haya sido de utilidad para entender el Incoterm FOB. Por favor, no duden en contactarnos en caso de cualquier duda o pregunta sobre este Incoterm FOB. En nuestra compañía estamos para atenderlos y guiarlos en la compra de combustible con este proceso FOB.